Amigos, hace 13 años inició formalmente en Jalisco una corriente política que hoy gobierna los principales municipios de Jalisco, que tiene mayoría en el Congreso local y que encabeza, por supuesto, la gubernatura de Jalisco en la figura de Enrique Alfaro. Esa corriente política, llamada alfarismo, ha impulsado también las siglas de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Hoy gobierna el estado de Nuevo León, tiene presencia en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Senadores. Y además, seguramente, jugará un papel preponderante en la correlación de fuerzas políticas rumbo al 2024. Pues hoy hemos invitado a platicar al líder de esa corriente política en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro. Gobernador, gracias por permitirnos y distinguirnos con esta entrevista. Claro, Bruno, gracias por la invitación. Mucho tiempo sin vernos, un gusto volver a saludarte. Gobernador, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para tocar algunos temas contigo que no son de la agenda diaria, que no tocas en las ruedas de prensa o en las entrevistas banqueteras o en los noticieros de la ciudad. Para empezar, hace 13 años que ganaste Tlajomulco, ahí empieza formalmente esta corriente política llamada alfarismo. ¿Cuál es la evaluación que tienes a 13 años? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues ha sido un viaje largo, un viaje complicado, un viaje con experiencias extraordinarias. La verdad es que si me hubieran platicado en aquel momento lo que me iba a tocar vivir, yo creo que no lo hubiera creído, porque al final de cuentas uno tiene que ser consciente, Bruno, de que no es solamente en la política un asunto de voluntad o de ganas o de capacidad, inclusive también son las circunstancias que me tocaron vivir en una coyuntura en la que se estaba ya desmoronando el bipartidismo en Jalisco, un momento en el que había un vacío de liderazgos enorme, una transición generacional que no terminaba de cuajar en Jalisco. Y bueno, pues tuve, creo en todo caso, la determinación suficiente para encabezar un proyecto, yo diría que basado en la dignidad, para poder luchar por lo que creíamos, para tratar de hacer algo diferente, en un momento en el que parecía que no se podía hacer nada diferente. Entonces, a la distancia, cuando ves el camino recorrido, lo que puedo decir es que nos ha ido muy bien. La gente en Jalisco nos ha tenido confianza. Siempre estaré agradecido con los jaliscienses, primero con el pueblo de Tlajomulco, luego con la gente de Guadalajara y luego con la gente de todo el estado, que la verdad pues han sido quienes nos han permitido construir la fortaleza política que hoy tiene este proyecto. Y lo que puedo decir es que estoy orgulloso de lo que hemos hecho, todavía con ganas de hacer más, y sobre todo agradecido con la vida por la oportunidad que me ha dado de vivir esta historia. Cuando empezaron todo este movimiento, vienen algunos de tus amigos de la Prepa 5, es muy sonado y muy famoso la Prepa 5, que de ahí vienen, y otros amigos haciendo política. Pasaste en algún momento por el PRI, por el PRD, pero ¿cuál fue el ideario, las causas que hicieron que hicieran un grupo y que se fueran por la libre, por decirlo de alguna manera? Nosotros cuando estábamos en la prepa, sin duda teníamos una identidad de izquierda. Éramos un grupo en el que, más allá de los matices, había unos más izquierdosos que otros. Clemente era sin duda el más, pero éramos una expresión, yo no diría un grupo político, éramos un grupo de amigos que teníamos esa inclinación. Sin embargo, creo que en el camino fuimos también entendiendo que en la política las geometrías políticas le decían cada vez menos a la gente, que lo que la gente estaba esperando después de muchos años de gobiernos mediocres, de gobiernos corruptos, de gobiernos incumplidos, pues era simple y sencillamente buenos gobiernos. La pregunta que había que responder era cómo se construía un buen gobierno. Entonces, a la distancia creo que lo que nos unió en aquel momento fue la idea de trascender, de hacer algo diferente. Segundo, la convicción de que no podíamos dejarnos llevar por la corriente. Bueno, desde aquel tiempo se dio el cambio en la Federación de Estudiantes, de Universitarios, el fin de una época y el inicio de otra, y nosotros hasta el último día que estuvimos en la prepa no aceptamos entrar en ese modelo, y fíjate el tiempo cómo hemos mantenido esa postura, porque al final creo que lo que nos unió fue la idea de que podíamos ser políticos del montón o podíamos hacer algo
que nos hiciera sentir orgullosos. Optamos por lo segundo, y aunque el camino fue más difícil y pudimos haber tenido a lo mejor algunas salidas más sencillas, yo creo que lo que hoy nos permite seguir siendo amigos, a pesar de que ha habido momentos complicados, incluso en la relación personal. Algunos ya no están en el equipo, algunos tomaron otros caminos, pero en general seguimos siendo amigos, seguimos siendo compañeros de proyecto, y sobre todo nos podemos seguir viendo a los ojos y nos podemos seguir juntando, sintiéndonos bien con lo que hemos hecho. Yo creo que eso es lo que más vale, lo que te queda al final es eso. En el 2009 ganas formalmente el gobierno de Tlajomulco. Desde entonces el bastión alfarista le llamamos todos los periodistas. ¿Cómo incidió, cómo fue ese momento del primer gobierno en Tlajomulco? Tlajomulco, para empezar, es también un poco producto del azar, porque cuando yo intento arrancar mi carrera política en serio, digamos, con un proyecto personal, elijo Tlajomulco simple y sencillamente porque ahí tenía mi casa, tenía mucho tiempo viviendo en México, venía de estudiar la maestría, de haber trabajado en el Senado, pero ahí tenía mi casa, mi padre ahí tiene su rancho desde hace 40 años, y entonces cuando tengo que decidir en dónde me voy a meter, la verdad es que elegí Tlajomulco por eso. Y tenía mucho tiempo sin estar ahí, no traía una presencia fresca, y otra vez lo mismo, cuando revisas hacia atrás lo que ha pasado, me doy cuenta que esa decisión es una decisión de vida que cambió todo. Yo trabajaba en ese tiempo con Raimundo Gómez Flores en el Senado, y recuerdo que cuando le dije, me voy a ir a tratar de ser presidente de Tlajomulco, me dijo así como, ¿qué vas a hacer a Tlajomulco? Y la decisión que tomé, creo que en muchos sentidos marcó este proyecto para siempre, y Tlajomulco fue una tierra donde pudimos primero actuar con libertad política, porque las decisiones que tomé en el primer momento, te estoy hablando del 2003, todavía en el PRI, me hicieron enfrentarme al PRI. Yo era del PRI y todo el PRI jugó en contra mía e hizo la estructura priista oficial todo lo posible para que yo perdiera. Esa primera derrota me dejó todas las enseñanzas del mundo. Es decir, más allá de lo que pasó después en Tlajomulco, yo diría que la derrota del 2003 fue una lección de vida que marcó para siempre lo que yo sería como político. Entonces a Tlajomulco le debo esa derrota y las victorias después, porque cuando perdí decidí ser un regidor de oposición, que se tomara en serio su trabajo, la gente vio que me metía a eso, y después me dio una segunda oportunidad, y en ese sentido, con la posibilidad de construir un proyecto de gobierno, lo que yo creo que hicimos fue aprovechar muy bien el tiempo, porque en realidad yo estuve de presidente de Tlajomulco 2 años y medio, y lo que hicimos marcó un cambio de rumbo para siempre en ese municipio, porque se hizo un ejercicio de gobierno que se atrevió a hacer cosas. No solamente programas sociales que no existían en aquel tiempo, por ejemplo, se platica hoy de las uniformes, mochilas, útiles, zapatos. En aquel tiempo eso no existía allá, en Jalisco. Allá lo empezamos, el haber sido el primer gobernante de este estado en que hizo una revocación de mandato en el municipio, el haber podido impulsar una agenda de construcción de infraestructura que nunca antes se había visto. Mucho se habló de que fue porque yo era cuate de Emilio, el gobernador. Sí, Emilio me ayudó mucho, porque supe hacer las gestiones necesarias, porque supimos hacer política, y al final, 2 años y medio después, Tlajomulco era otro. Sobre todo te voy a decir una cosa, cambió el ánimo de la gente. Bueno, cambió el municipio, pero sobre todo cambió el ánimo. De repente la gente decía, tenemos un buen gobierno, y eso en Jalisco se volvió algo excepcional, y entonces a partir de eso, pues es que pudimos construir todo lo que hoy es MC, pero sí, Tlajomulco es el punto de partida y la piedra angular en muchos sentidos. Gobernador, ahí cuando eras alcalde de Tlajomulco tuviste tu primer encontronazo con el líder de la UDG, Raúl Padilla. Recuerdo que nombraste a Tlajomulco libre de cualquier influencia del licenciado. ¿Nos puedes contar, ya visto la distancia, qué pasó entonces? ¿Por qué ese rompimiento? Y si era porque quería más de lo que le pertenecía en la alianza, o si quería mandar en Tlajomulco. ¿Por qué pasó eso en esa ocasión? Por lo mismo que ha pasado en esta ocasión, y lo mismo que va a pasar siempre con Raúl Padilla.
porque quiso someternos a su voluntad, porque él tiene una lógica de los acuerdos políticos basados en el sometimiento. Entonces, cuando nosotros tratamos de construir el proyecto, estoy hablando del proyecto del 2009, es decir, ya había pasado el 2003, había perdido mi primera elección, luego fui diputado local, intentó someterme como diputado local. Yo fui diputado local invitado por Andrés Manuel en el proyecto de una alianza en el que por azares del destino participamos en el PRD. Al estar Raúl, al tener Raúl, los controles totales del PRD, ahí inicia la relación política, porque yo no traslado a mi agenda los temas de mi padre, o sea, la historia. Hay quien piensa eso, piensan que el tema mío con Padilla tiene que ver con mi papá. La verdad no. Mi padre hizo su vida, hizo su carrera, y yo creo he hecho la mía más allá de lo que él pudo lograr dentro de la universidad. Y con Padilla, desde la diputación, se dio una relación de mucha tensión, insisto, porque él lo que quería era pues, ser mi patrón. Y pues creo que yo ya he dejado claro que pues solo mi papá, justamente. Entonces lo que quiero explicar es simplemente que en el momento en que vamos a jugar la elección de Tlajomulco, intentamos construir la candidatura para Tlajomulco, la segunda, Raúl Padilla sabe que podemos aportarle al proyecto, pero lo que quiere es controlarlo y ponernos contra las cuerdas. Entonces el rompimiento se da porque lo que me dice es: tú puedes ser candidato a presidente municipal, pero todo lo demás es mío. Son mías las regidurías, las direcciones. Pues a él lo que le interesa son los negocios, cuidar su dinero. A él y a su grupo lo único que les ha interesado desde hace mucho tiempo, más allá de la universidad y la red universitaria y todas estas cosas con las que ellos escudan para explicar su lógica, a ellos lo que les interesa es el dinero y el poder y el control. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decidimos fue no someternos. Tuvimos un primer rompimiento, luego se pudo encontrar una salida que nos permitió competir, pero sabía que así como había sido como diputado, luego como presidente, cuando yo intentara ser gobernador en el 2012, pues iba a pasar lo mismo, y pasó lo mismo. Pero esa ambición desmedida por el poder de Padilla, pues es, fíjate cómo son las cosas en la vida, lo que da origen a Movimiento Ciudadano. Si Padilla no hubiera sido tan aborazado, si no nos hubiera querido doblegar y arrodillarnos, a lo mejor hubiéramos construido una alianza de otro tipo, pero en aquel momento nos tuvimos que ir del PRD y ahí es donde surge Movimiento Ciudadano. Gobernador, sales de Tlajomulco, vas a tu primera competencia por la gubernatura de Jalisco, pero te enfrentas con Jorge Aristóteles. ¿Cómo recuerdas esa elección? ¿Qué faltó? Aristóteles estaba muy posicionado. ¿Cuál es tu análisis ya pasado el toro? Recuerdo sobre todo el previo a la elección, porque yo tuve mucha comunicación con Jorge, quien fue mi amigo, con quien siempre tuve una buena relación. Nos tocó ser adversarios durante una etapa importante de transición política en Jalisco, pero en el previo a la elección hubo muchos acercamientos porque Aristóteles intentó hasta el final que yo aceptara ser candidato a senador con él, o sea, que regresara al PRI. Y creo que al final la decisión de no aceptar esa posibilidad y tomar el camino difícil otra vez, pues fue la decisión más importante de mi vida. Sin embargo, nos llevó a una elección y a una confrontación política que yo diría fue, para mí, la mejor campaña de mi vida. Porque de la nada pudimos crecer muchísimo, porque Jorge era el candidato poderoso, el que iba a ganar, y yo era el candidato pues que a lo mejor tenía algunas simpatías, pero no tenía posibilidad alguna. De repente ese escenario cambió y llevamos las cosas a un mano a mano. Fue para mí, sin duda, una muestra de lo que podíamos lograr. Y para Jorge, pues yo creo, lo platiqué con él hasta las últimas veces que hablamos, ya habiendo ganado yo la gobernatura. Para Jorge fue muy complicado el arrancar su gobierno con el resultado que había obtenido en la elección. Fue el primer gobernador que llegó a esa responsabilidad perdiendo la ciudad, por ejemplo. Nunca había pasado eso. Entonces yo era, en ese tiempo, en el 2012, pues el candidato que había perdido, pero al mismo tiempo un personaje político con un enorme respaldo, particularmente en la ciudad, y con pues muchas perspectivas de crecer. Para él, esos primeros 3 años de gobierno, me lo platicó, fueron complicados. No tuvimos mucha comunicación, pero luego cuando ganó Guadalajara, creo que pudimos trabajar algunas cosas. Él hizo el último intento por ganarnos
en la elección del 2018. Y creo que al final ya cuando gané y cuando nos pudimos ver para platicar y aclarar cosas, yo dejé mi relación con Jorge en buenos términos. Eso me deja tranquilo porque pude echarme al final unos tequilas con él como amigos, platicar lo que nos tocó vivir. Y lo que te puedo decir es que sin duda la elección del 2012 es para mí, y estoy seguro que lo fue para él, el momento cumbre de nuestra carrera política, más allá de la importancia de los cargos que pudimos tener después. Haber vivido esa elección, yo creo que fue una experiencia muy formativa y la verdad para mí la mejor campaña de mi vida. Justo en esa elección vimos cómo una serie de grupos panistas se te acercaron, incluso se sintió pues el apoyo del gobernador panista Emilio González Márquez. ¿Por qué le abriste la puerta al panismo y cómo recibiste ese apoyo del gobernador Emilio González Márquez, que sentó prácticamente a su candidato en su momento, Fernando Guzmán Pérez Peláez? Yo tengo una lectura distinta, Bruno, de lo que sucedió en ese momento. Lo que yo creo que pasó es que hubo una reconfiguración general del tablero político. No es que yo haya jalado panistas o no, lo que pasa es que el panismo se estaba desfondando y el priismo se estaba desfondando también, nomás que no se daban cuenta porque estaba la imagen de Peña Nieto en el 2012 que medio aglutinó al PRI. Pero fíjate la distancia, porque la realidad es que son tiempos, yo diría, relativamente cortos. Fue en un proceso de 6 años, el PRI y el PAN desaparecieron. O sea, nosotros ganamos la elección del 2018 ya no compitiendo con el PRI y el PAN, competimos contra Morena. Entonces, en un periodo de 6 años se reconfiguró el tablero político. No es tanto que yo haya jalado a algunos panistas y a algunos priistas o que Emilio me haya ayudado. No, mira, la verdad es que la historia de lo de Emilio es muy distinta a lo que algunos imaginan, porque yo creo que Emilio me ayudó como presidente de Tlajomulco. En la elección de gobernador del 2012, no hubo un planteamiento directo de Emilio de ayuda, ni mucho menos, te lo digo. Ya pasó, o sea, ¿qué ganaría yo con decir otra cosa? Sin embargo, creo que al ver cómo iban las cosas con su candidatura al gobierno del estado, muchos panistas, a lo mejor Emilio también, entendieron que había que intentar otra cosa, pero no fue un tema pactado o a cambio o negociando posiciones o cosas así, simplemente fue un momento específico en el que se reconfiguró por completo el tablero electoral del estado y en el que nosotros supimos aprovechar esa coyuntura y poder sumar expresiones que ya no encontraban un acomodo ni en el PRI ni en el PAN, y por eso también se explica el por qué MC es un proyecto en el que conviven muchas formas de ver la política y de ver el mundo. No tenemos necesariamente una ideología tan definida, sino más bien una agenda de gobierno que es la que nos da identidad. Gobernador, en el 2015 ganaste la alcaldía de Guadalajara. Fue cuando Movimiento Ciudadano se llevó el carro completo. Ganaron absolutamente todo lo que se podía ganar. ¿Realmente esperaban ustedes tanto punch en esa elección? Yo sí, porque en aquel tiempo se decía, tú te acordarás, tú que eres un estudioso de esos temas, que decían que iba a ganar Guadalajara, a lo mejor yo, pero que iba a ganar Chavarrizo, Zapopan, y que no nos iban a ganar, no íbamos a poder ganar Tlaquepaque, bueno, toda la historia que tú conociste y escuchaste. Yo tenía otra lectura. Yo lo que veía era un ánimo social muy sólido hacia nosotros. Sentía la calle, Bruno, porque es que eso es lo que luego algunos no entienden. Cuando se habla de las encuestas y de los estudios de opinión y de los análisis políticos desde el escritorio, lo que la gente de repente no entiende es que la calle te da un pulso que no te da ningún análisis que puedas hacer desde la distancia. Y yo tenía mucha calle. Yo estaba en la calle todo el tiempo. Venía a ser líder de la oposición durante 3 años, Bruno. Es decir, estuve fuera del gobierno y estuve construyendo un proyecto político y traía el pulso a detalle de cada uno de los municipios de Jalisco. Y lo que yo te puedo decir es que en aquel momento en la ciudad se sentía que quien fuera nuestro candidato en Zapopan, en Tlaquepaque, Tonalá era tal vez el municipio más complicado, pero en Tlajomulco, en El Salto, iba a ganar. Iba a ganar porque se había logrado estructurar una base social muy sólida y se había logrado posicionar un mensaje. Y bueno, pues también es cierto que en aquel momento nos enfrentábamos, yo en Guadalajara competí contra el PRI aliado con la UDG. Luego se nos olvida eso, porque luego quieren asustar que, la UDG y el grupo de Padilla. No, la UDG es aparte, siempre hay que diferenciar eso. La UDG es una institución a la que yo respeto,
pero el grupo de Padilla se va a ir con no sé quién. En aquel tiempo, el grupo de Padilla se fue con el PRI. El PRI tenía la presidencia municipal de Guadalajara, el gobierno del estado, la presidencia de la República, y les ganamos 2-1 Guadalajara. Esos son. Lo que pasa es que venden piñas y han construido una historia de poder político ficticio, inventado, inflado. Creo que la elección del 2015 pues puso a muchos en su lugar. Yo recuerdo que en algún momento, la última vez que yo platiqué con Peña Nieto, me dijo que ese día, el domingo de la elección, le habían llegado encuestas de Jalisco, oficiales de la oficina del gobernador, que enviaba un personaje que conoces, que se apellida Lamas, diciéndole que ese día que habían ganado Zapopan, que Guadalajara estaba empatada, pero que Zapopan la habían ganado. Entonces, si eso te lo dice el presidente de la República, imagínate tú, en el 2015, el espejismo en el que vivían quienes formaban parte de la clase política tradicional, como que no alcanzaron a entender qué pasó. Y cuando se habla de un tsunami naranja, yo creo que ahí se aplica literal, porque fue una ola que creo que nos hizo entender a todos que en el 2015 arrancó una nueva etapa de la vida política del Estado, ya no solamente de la vida electoral, de la vida política del Estado, y bueno, pues esa nueva etapa se ha ido consolidando en este sexenio en el que está al frente del gobierno del Estado. Posteriormente buscas ya, después de alcalde de Guadalajara, en el 2018 buscas la gubernatura de Jalisco, la ganas con la mano en la cintura. ¿Tú crees que enviar a Miguel Castro, un candidato que no tenía ni la base ni en el mismo partido ni nada, fue un guiño del gobernador Aristóteles porque siempre se ha mencionado que hubo ahí una conversación entre ustedes dos que pactó contigo para entregarte el gobierno de Jalisco? ¿Qué opinas de eso, gobernador? A ver, para evitar las suspicacias, jamás platiqué con Aristóteles sobre el tema del candidato del PRI. No estoy tan seguro si el PRI tuviera una mejor carta en aquel momento que el propio Miguel. Miguel, yo diría que es un personaje que tenía una buena imagen en general, y a lo mejor pues eso era lo que el PRI valoró para invitarlo. Tampoco tenían muchas opciones, Bruno, o sea, yo no me acuerdo quiénes andaban, pero pues si no me acuerdo es porque no había mucha tela de dónde cortar. Pero la respuesta a la pregunta de si algo platiqué yo con Aristóteles, la respuesta es no. Nunca hubo una plática en la que se pactara algo. En esto siempre hay también muchos mitos y muchas historias que se construyen alrededor. Yo con Jorge tuve comunicación siendo presidente de Guadalajara, y te puedo decir, porque se lo dije a él antes de morir, yo creo que Jorge hizo el último intento por ganarme todavía en el 2000, finales del 17, principios del 18. Yo creo que lo intentó, hicieron cosas que no se valen, echaron el gobierno por delante. A mí me hicieron la vida de cuadritos, o intentaron hacerme la vida de cuadritos en Guadalajara. Acuérdate, cuando inició el gobierno de Guadalajara, el tema de los ambulantes del centro histórico, todo ese movimiento inflado por las organizaciones del PRI, y muchos otros episodios difíciles, particularmente en el tema de seguridad. Yo siento que ahí dejaron que las cosas se complicaran de más, pero al final el gobierno de Guadalajara fue mi plataforma principal para competir en el 18. Entonces, lejos de un acuerdo con ellos, yo creo que más bien Jorge hizo hasta el último intento por ganar. Yo sí creo que al final, ya en la campaña, ellos se dieron cuenta pues que la lucha no era ni remotamente entre Movimiento Ciudadano y el PRI, ni entre Movimiento Ciudadano y el PAN. La disputa era entre Movimiento Ciudadano y Morena en una elección. Tú dices ahorita que la ganamos con la mano en la cintura. La ganamos con un muy buen margen, pero en aquel momento era la mejor circunstancia que tenía Andrés Manuel. Era Andrés Manuel en su apogeo. Y Andrés Manuel vino a Jalisco y me echó el caballo encima, y no fue una elección sencilla. Es decir, el resultado fue amplio, pero fue una elección en la que nos enfrentamos a algo que no habíamos visto. Ganarle al PRI y al PAN, esa ya me la sabía de memoria. Pero enfrentarte a Andrés Manuel, no me enfrenté al personaje que mandaron de candidato, ya, para no decir nombres, pero era contra Andrés Manuel. Y en aquella elección, muy pocos estados se pudo dar una batalla contra Andrés. O sea, yo te los contaría con los dedos de una mano. O sea, tal vez Guanajuato, Aguascalientes,
Querétaro tal vez, pero Jalisco fue un bastión de quienes no compartíamos esa visión y fue un proceso muy complejo porque el rival no era el otro candidato a gobernador, el adversario era una figura como la de Andrés Manuel.